Poderes oscuros. Capítulo 1, El despertar. Han pasado aproximadamente 175 años, desde la batalla final con la diosa Alicornio de la Destrucción. Ese combate en aquel mundo distante donde vidas importantes fueron perdidas para asegurar el futuro de todo el universo. En aquel momento se creía ya toda esperanza perdida, Black Star era imparable y todas las opciones se habían agotado ya. Ni siquiera el mismísimo guardián del multiverso, heredero de los conocimientos de los astrales, había podido lograr pararla. Ni siquiera el más invencible de los guerreros logró acabar con la pesadilla. Esa Alicornio, fuente de todo mal y destrucción, en aquel entonces, aun con todos sus siervos y esbirros derrotados, seguía siendo una fuerza de destrucción implacable e imparable. Pronto no quedaba nada que defender, y el último y el más desesperado de los planes había fracasado. Fue solo una pequeña acción, la acción más inesperada de todas, la que le paró los pies a aquella entidad de destrucción. Mas no todo fue paz en aquel momento, la derrota de la gran Black Star tuvo un precio muy alto, pues el mundo de Equestria estaba en ruinas, y muchos habían perdido a sus seres queridos, dejándolos muy tristes y desconsolados. Sobre todo al que fue el salvador del universo en aquel entonces, el logro de detener a la Alicornio destructora, con un acto que lo perseguiría hasta el fin de los tiempos. Ese fue Melkor, el Splinter definitivo. Y habría sucumbido a la desesperación, de no haber sido porque una vez más, había vuelto a formar una familia que le quería y apreciaba. Y ahora vivía en una renovada, mas no del todo reconstruida Equestria, cuidando y protegiendo a su familia que tanto lo apoyó en el pasado y aún lo hacía en el presente. Él era feliz, aunque en el fondo aún lamentaba mucho la pérdida de su anterior familia, y rezaba porque no surgieran las tinieblas una vez más. Ya que quizás no se les pudiera parar una tercera vez. La vida en Equestria continuó, con grandes avances tecnológicos debido a lo ocurrido en la anterior guerra de las tinieblas, los había orillado a mejorar sus medidas de defensa, surgiendo las armas de fuego, vehículos de combate, entre otras creaciones de inmenso poder bélico. Pero a pesar de todos estos movimientos, no era posible evitar esas coas, que algunos llamaban coincidencias, y otras, actos del destino. Era ya pasada la medianoche, era noche de luna nueva, y por lo tanto, el ambiente era más oscuro de lo usual, en un bosque oscuro en donde no había civilización en varios kilómetros a la redonda, una nueva historia estaba a punto de ser contada. Fue entonces que una poderosa presencia oscura empezó a materializarse, poco a poco, en un claro de aquel mismo bosque, formándose de las sombras hasta tomar forma definida, la de un alicornio. Fue entonces que las sombras se dispersaron, revelando a una alicornio negra de crin oscura con mechones morados, ojos de un rojo pálido, vestía unos calcetines de color dorado en sus cuatro patas. Esa alicornio no era ni más ni menos que Reiven, aquella potrilla que habían rescatado los defensores de Equestria hace casi 2 siglos había crecido, era ahora una yegua hecha y derecha. La Alicornio había dejado aquel mundo muchos años atrás, intentando buscar su lugar y propósito en el universo, cosa que lo llevó a una aventura llena de eventos sumamente temibles y a la vez grandiosos. Pero esa es otra historia para contar en otra ocasión. Reiven estaba ahora enfocada en lo que había venido a hacer aquí y ahora, no para recordar cosas del pasado. Había planeado esto con detalle y era momento de ejercer sus planes. Esta miró el paisaje a su alrededor, era un bosque de aspecto pacífico al pie de una imponente montaña, y al parecer sin nadie a la vista, con su hechizo de ocultación activo, no había forma de que su hermana o Esgaroth supieran que estaba aquí. Reiven llevaba una pequeña bolsa de cuero negro, de esta extrajo lo que parecía ser una piedra preciosa, diferente a cualquiera que hubiera visto antes, pues esta emitía un tenue resplandor dorado. La Alicornio se le quedó mirando con cierta nostalgia y tristeza, pues era uno de los pocos recuerdos que le había dejado su madre antes de morir, y si la historia que le dijo era cierta, dentro de poco tendría otra igual. Reiven revisó una vez más los alrededores, en estos momentos la mayor parte de los seres vivientes ya deberían de estar dormidos en todo el mundo. Eso y el hecho de que podía ocultar sus poderes en su totalidad hacían que las posibilidades de ser descubierta fueran nulas. Muy bien, ya estamos aquí, muéstrame el camino, dice la Alicornio en tono autoritario a la piedra, esta aumenta su resplandor y entonces forma un sendero de luz dorada, que conducía hacia la montaña.
Raven entonces se deslizó rápidamente por el bosque siguiendo el sendero, ocultándose en las sombras, pues ella no quería que ningún curioso interfiriera, y no se sentía con ánimos de cerrar bocas para siempre. La alicornio llegó entonces hasta el pie de la montaña, el rastro de luz atravesaba la sólida roca de esta, por lo que su objetivo debía de estar justo en la enorme elevación montañosa. Raven entonces se vuelve uno y atraviesa el muro, la piedra entonces empezó a llevarla en una dirección cada vez más descendiente, hasta que al final aterrizó en lo que parecía una especie de pasillo subterráneo, el cual el rastro se extendía a lo largo de este. La alicornio volvió entonces a su forma sólida y lentamente empezó a caminar por aquel pasillo, ella no sabía que podría estar protegiendo su objetivo, aún así debía estar preparada para lo que sea. El pasillo la llevó hasta una puerta, esta era de piedra gruesa, las cuales tenían relieves e inscripciones en un idioma que ella reconoció de inmediato, el idioma de los astrales. El brillo de la joya que Raven llevaba se intensificó y empezó a palpitar como un corazón. Raven, en parte emocionada y en parte alerta, con su magia derribó las puertas y se introdujo al recinto lista para lo que sea. Entonces unas antorchas se encendieron, revelando el interior. Era una estancia enorme, con estatuas de alicornios y más inscripciones dejadas por los astrales. La mayoría de estos eran hechizos arcanos de alto nivel, pero no le iban a servir de nada dado que todos eran a base del elemento luz y Raven era una alicornio de oscuridad. También logró descubrir que en aquella cueva yacían los restos de un alicornio que había existido desde tiempos increíblemente remotos. El nombre de aquel individuo había sido Elendil. Ella entonces fija su atención en un pedestal que había en el centro, acercándose esperando encontrar su objetivo, pero lo que encuentra no es lo que esperaba. Se trataba de un collar dorado cuidadosamente trabajado y forjado. Esta debe de ser una de las reliquias de los astrales, y esta no está corrompida. Supongo que me será útil, dice Raven tomando el collar y metiéndolo en la bolsa, asumiendo que su antiguo dueño ya no la iba a necesitar. De pronto la piedra empieza a palpitar con más fuerza. Raven se da cuenta de la causa. En una esquina apartada, una esfera de cristal, la cual emitía un resplandor tenue de color rojo. Raven reconoció la esfera de inmediato, era una cámara de génesis, que servía tanto para incubar algo en su interior hasta estar listo, tanto como para preservar a un ser vivo en estado de hibernación. La joya apuntaba precisamente a ese orbe, lo cual confirmaba las sospechas de la alicornio. Su objetivo estaba ahí, y tal como pensó, estaba al cuidado de algo o alguien. Raven se acercó al orbe de manera cautelosa, la piedra brillaba más que nunca. La alicornio supo que si la ponía en contacto con la esfera, esta se rompería, revelando su objetivo, y liberando lo que lo estuviera protegiendo. Respirando hondo, Raven hizo que la joya tocara la esfera, provocando que ésta resquebrajara en un resplandor dorado intenso que obligó a la alicornio a cerrar los ojos. Ella los abrió lentamente, lista para enfrentar a la cosa que estuviera dentro de la esfera, pero lo que vio la dejó sin aire, haciéndola retroceder a tropezones. No puede ser él está muerto, dice Raven impactada, pero pasados unos segundos se tranquiliza y examina mejor a quien tenía enfrente. Frente a ella había un pony inconsciente, un Pegaso gris de crin negra con mechones rojos, llevaba un chaleco de cuero negro y tenía una cutie mark roja bastante extraña. Pero aquel rostro era lo que más la dejaba sin aliento. A pesar de las obvias diferencias con el resto del cuerpo, el rostro seguía siendo el mismo, seguía transmitiéndole esa seguridad y calor que tanto deseaba desde aquel trágico atardecer. Se le hacía un nudo en la garganta solo recordarlo. Raven no lo resiste más y se dispone a tocar el rostro de aquel potro con su casco cubierto por su calceta protectora, cuando de repente, el Pegaso deja salir una exhalación, y empieza a incorporarse, haciendo que Raven se ocultara rápidamente en las sombras. Desde su escondite pudo ver cómo el Pegaso rápidamente se desperezaba, tronándose los huesos, y flexionando sus músculos bien torneados, cosa que Raven se quedó mirando por un muy largo segundo antes de recuperar la compostura. Al final el Pegaso abrió los ojos, los cuales fueron lo que más sorprendió a la alicornio. Estos eran de un dorado brillante, parecidos a los de su hermana, pero estos tenían una mirada más fría, y reflejaban otra cosa que no cualquiera notaría a la primera. Tristeza. Y un sentimiento, aún más oculto, el cual estaba segura que nadie más que ella podría notarlo. Furia.
Sé que estás ahí, puedo olerte, dice de pronto el Pegaso, su voz era dura como un escudo de metal sólido, listo siempre para el combate. Raven le sorprendió esto, y luego se dio cuenta de otra cosa, el Pegaso tenía bastantes más números que un pony normal, y había logrado captar su olor, quienquiera que fuera, debía ser usuario de una plaga, y no cualquier usuario, sino un definitivo de dicha plaga. Raven salió entonces de su escondite para encarar al Pegaso. Muy bien, aquí me tienes, dice la Alicornio manteniendo su tono autoritario, mas el nudo en la garganta que tenía por ver el rostro de aquel Pegaso no desaparecía. Ambos se quedaron mirando por largo tiempo, el Pegaso la estudiaba de una manera calculadora y metódica, como un depredador mirando a su presa. Raven se dijo a sí misma que él debía de tener algún tipo de entrenamiento y eso la intrigaba más a saber quién era él y por qué se parecía tanto a... Vaya, pues no es el rostro que esperaba ver, dice el Pegaso con algo de despreocupación y relajando un poco su postura tensa. El movimiento hizo que Raven notara algo en uno de los bolsillos de la chaqueta del Pegaso, algo brillante, lo que la hizo recordar cuál era su misión en ese sitio. ¿Tú tienes algo que busco?, dice Raven en un tono más amenazante. ¿Qué? Ah, no me digas, viniste aquí por el Silmaril, ¿cierto?, dice el Pegaso en el mismo tono despreocupado. Entonces me puedo ahorrar las explicaciones y llevarme la joya, responde Raven. Bueno, me vas a disculpar pero resulta que no puedo dejar que te lo lleves, responde el Pegaso poniéndose en posición de combate, lo cual indicaba que estaba consciente de las consecuencias de su negativa. Raven al oír esto reprime un gesto de fastidio, no tenía tiempo ni ganas de pelear, mas aquel sujeto se las ponía difíciles las cosas, debía dejar sus sentimientos a un lado y cumplir su misión de una maldita vez. Es tu decisión, dice la Alicornio haciendo brillar su cuerno y lanza una onda expansiva que golpea al desprevenido Pegaso y lo manda de volar. El hechizo es tan fuerte que el Pegaso atraviesa el muro de piedra, y de esa manera fue expulsado del subterráneo, atravesando el suelo y cayendo en medio del bosque, al pie de la montaña, en mitad de la oscuridad. El Pegaso se levanta con varias heridas, y hasta algunas partes de su cuerpo despellejadas. La Alicornio aparece frente a él y le lanza un rayo de energía oscura, pero esta vez el Pegaso estaba alerta y logra esquivarlo, quedando frente a frente de nuevo. Vaya, creo que tanto tiempo dormido me ha oxidado un poco en mis habilidades, dice el Pegaso haciendo muecas de dolor. De sus heridas brotaba sangre, pero esta era diferente, despedía un tenue brillo rojo fosforescente que se notaba demasiado en la oscuridad, lo cual hacía sospechar a Raven de la plaga que poseía a su contrincante. Última oportunidad, dame el Silmaril y quizás te perdone la vida, exige la Alicornio con autoridad. Y perderme la oportunidad de un buen combate después de tanto tiempo fuera de acción, no gracias, dice el Pegaso a la vez que sus heridas se regeneraban rápidamente, sanando todas por completo. El Pegaso gris entonces extendió su pata derecha y esta entonces se transformó en una especie de brazo hecho de una masa roja fosforescente, la cual terminaba en una hoja que parecía de metal. Esto confirmó las sospechas de Raven, ella ya había visto antes algo igual a lo que acababa de presenciar, por lo que el combate podría ser más difícil de lo que esperaba. En el fondo ella se preguntaba quién había sido tan valiente o tan estúpido para trabajar precisamente con esa plaga, y más aún, crear a un definitivo con ella. ¿De dónde conseguiste esos poderes?, pregunta con ferocidad Raven. ¿A qué viene ese interés?, pregunta el Pegaso un tanto confundido por la repentina pregunta. Eso que posees, esas habilidades, lo que tienes es la plaga asimilador, dice Raven con tono de voz serio. Vaya, pareces una experta en el tema, solo he conocido a otro llamar así al poder que poseo, y esa persona no tuvo un final agradable, dice el Pegaso con un tono de voz más amenazador, cosa que no le decía nada a Raven y por ende se le empezaba a acabar la paciencia. ¿Quién eres?, dice la Alicornio preguntando una última vez, para sacarse de dudas, aunque la respuesta fuera muy obvia. A ti no te tengo por qué decir nada, ahora piérdete, dice el Pegaso agazapándose listo para atacar. El Pegaso entonces da un salto hacia el frente con una velocidad bastante inesperada para la Alicornio, por lo cual ella apenas tiene tiempo de volverse humo para no ser cercenada en proceso.
Ella entonces usa su magia y atrapa al Pegaso en esta, mandándolo a volar a bastante distancia. El Pegaso detiene su caída extendiendo sus alas, él inmediatamente transforma su espada en una especie de látigo, el cual dispara a manera de arpón, pero Raven entonces activa un campo de fuerza que la punta del látigo no logra atravesar, y por si fuera poco esta da una descarga eléctrica, la cual le da de lleno al Pegaso, haciéndolo caer fuertemente al suelo, mas este no pareció ser afectado por dicha descarga. Él se levanta, y entonces convierte sus patas delanteras en dos enormes puños de la misma masa roja, los cuales tenían púas enfrente. Sus movimientos y habilidades, todo lo que hace es exactamente igual a como lo describe el libro de las plagas, él sin duda es un asimilador definitivo, pensaba Raven. Entonces el Pegaso va e intenta golpear a su contrincante, pero la yegua sorprendentemente logra pararlo cubriéndose con sus brazos, aunque destrozándoselos en el proceso. Aquel Pegaso era físicamente más fuerte que la Alicornio, pero eso no lo hacía mejor que ella. Raven entonces hace brillar su cuerno y hace una onda expansiva de oscuridad que arrasa con parte del bosque y saca volando a su contrincante. Antes de que este incluso cayera al suelo, Raven volvió a cargar su magia y le disparó repetidas bolas de magia oscura, las cuales impactaron y lo hicieron estrellarse contra el suelo, alzando una nube de polvo que cubrió todo. La Alicornio intenta visualizar entre todo ese polvo, pensando que ella había ganado, pero entonces una silueta da un salto desde arriba y casi corta a Raven con su brazo. La yegua ve que el Pegaso se había cubierto con una especie de blinaje hecha de la biomasa de su cuerpo. El Pegaso la retiró de su cuerpo y se quedó mirando a la Alicornio con una sonrisa pícara. ¿En serio, es todo lo que tienes?, dice el Pegaso burlonamente. Esto ya dura demasiado, se dice Raven en la mente. Ella entonces hace brillar su cuerno, pero no para lanzar un ataque. De las mismas sobras se alzaron docenas, tal vez cientos, de elementales de oscuridad. Acábenlo, le ordena Raven a los soldados hechos de sombras. Estos dan un rugido y se lanzan contra el Pegaso. Este solo sonríe y golpea el suelo con ambos puños. En un radio de 50 metros surgen unas enormes y gruesas espinas de un rojo fosforescente que empalan y desintegran a varios enemigos a distancia. Entonces el Pegaso convierte sus puños en unas enormes garras de metal, luego da un atronador rugido antes de lanzarse de cabeza contra aquel ejército que enfrentaba. Las sombras eran capaces de moverse a gran velocidad, pero el Pegaso tenía unos reflejos sorprendentemente igual de rápidos, así esquivando sus golpes y dando zarpazos que desintegraban a sus enemigos. Raven miraba esta proeza. El Pegaso parecía capaz de resistir el combate durante horas, ella por consiguiente no tenía semejante tiempo, así que empezó a cargar un hechizo apuntando al sitio donde se supone tenía el núcleo, pero entonces al verle de nuevo el rostro a aquel Pegaso, un recuerdo vino a ella, uno bastante desgarrador. Raven al instante desactiva su hechizo y se queda mirando el combate. Esos malditos recuerdos no dejaban de acudir a ella cada vez que miraba al Pegaso, así que decidió la otra alternativa, la cual no le parecía la más conveniente, pero era todo lo que aparentemente podía hacer ahora. Ella entonces se teletransporta detrás del Pegaso. Debido al combate, no se da cuenta de lo que está a punto de pasar. Raven entonces con todas sus fuerzas le da un golpe al Pegaso, en un punto en el que no importara si uno fuera definitivo o no, la víctima quedaría inconsciente. Y eso sucedió. El Pegaso gris se quedó tieso un momento antes de caer al suelo inconsciente. Raven hace desaparecer a los elementales, quedando otra vez los dos solos. El Pegaso había caído boca arriba, y lo que había en sus bolsillos había caído al suelo. Entre ellos había un collar que tenía un guardapelo el cual se había abierto por la caída, un guantelete de metal negro, y el silmaril que Raven buscaba. La luz de este iluminaba el rostro del Pegaso, haciéndolo parecer angelical, lo que provocó que por unos largos segundos Raven no pudiera apartar la vista de él. Justo entonces se dio cuenta del guardapelo abierto. Raven entonces se fija en él más detenidamente y se queda pasmada al ver lo que tenía. En su interior había una pequeña fotografía, y en esta aparecía el mismo Pegaso, solo que lucía un poco más joven. Su crin no tenía los mechones rojos y sus ojos eran negros. Al lado de él había una yegua, la cual sostenía a una potrilla que no debía tener más de 1 o 2 años. Raven se da cuenta de que ellas eran su esposa e hija. Su curiosidad por aquel semental iba cada vez más en aumento, tanto que decidió ver de una buena vez en su mente para aclarar sus dudas.
ella hace brillar su cuerno y con este toca la frente del Pegaso, entrando en su subconsciente. Ella entonces ve fragmentos de recuerdos, ve a un potrillo de 7 años siendo enlistado en el ejército y entrenar en el crudo exterior día y noche. Aquí descubre que el Pegaso por consiguiente se llamaba Mercer. Ve entonces al Pegaso gris ya crecido conociendo a la yegua de la foto, pasa luego la imagen de la boda de ellos dos y el nacimiento de su hija. El Pegaso en esos recuerdos parecía bastante feliz y lleno de vida, pero entonces todo cambia, se ve a Mercer llorando sobre el destrozado cadáver de su esposa e hija, un sentimiento de rabia y rencor de niveles bíblicos se manifestaron por todos lados. Por último, se vio a aquel Pegaso ya con el aspecto que tenía ahora, de pie, con una expresión de odio más profundo que cualquiera que se hubiera visto, mirando frente a una columna de llamas negras y de esta salían unos infernales ojos morados y se distinguía una fría e inmisericorde sonrisa debajo de estos. Incapaz de ver más, Raven termina el hechizo y abriendo los ojos encontrándose otra vez frente al inconsciente Mercer. Ella se lo queda mirando un rato más, mientras reflexionaba, ella estaba impresionada, por un lado, el sufrimiento por el que había pasado aquel Pegaso, y por el otro, los sentimientos que estaban encadenados en su interior, además el nombre ya lo había escuchado antes de otro sitio, aunque no precisamente en ese universo, o en ese sector. Nadie debería sufrir por esto, dice finalmente la Alicornio. Ella toma el Silmaril que estaban en el suelo y lo mete en su bolsa, se quita una de las calcetas dejando expuesto su toque mortal, y estaba a punto de tocar a aquel individuo, cuando de nuevo ese desgarrador recuerdo volvió a ella. Mierda, dice Raven enojada, de nuevo esa visón. Esto la hacía tomar conciencia del parecido que aquel pony con otro bastante especial para ella y que ya no estaba en aquel mundo. Sabiendo que lo que hacía era un acto de mero capricho, se pone de nuevo la incómoda calceta, y se inclina sobre el Pegaso, dándole un beso en la boca, al principio leve, pero después este se volvió más apasionado, sentía como la vida se iba de Mercer. Al apartarse, el cuerpo estaba seco y ennegrecido. Raven creyó que ya había terminado con su labor pero se dio cuenta que los números seguían allí, ni siquiera habían disminuido. El cuerpo reseco de Mercer emitió un resplandor color rojo fosforescente y empezó a regenerarse hasta quedar como nuevo. Raven intenta otra vez con el toque de su casco, pero esta vez no hay efecto alguno. Raven se dio cuenta que no había forma de matar al Pegaso por esa vía, y ella no era tan cruel como para hacerlo de la otra manera, así que simplemente decidió dejar las cosas estar así, aunque con su objetivo ya cumplido. Echando una última mirada a Mercer, Raven se teletransporta lejos de aquel mundo, dejando solo al Pegaso en aquel bosque. Mercer quedó inconsciente hasta el amanecer debido al golpe, fue despertado por las primeras luces del alba, y se levantó un poco adolorido. Demonios, será mejor que nadie se entere que me pateo el trasero una yegua, dice Mercer un tanto avergonzado, mira a su alrededor y ve su guante y su collar, pero no ve el Silmaril, cosa que desgraciadamente ya se esperaba antes de abrir siquiera los ojos. Tendré que darle una muy buena explicación a ese astral si me lo encuentro, dice el Pegaso recogiendo sus cosas y levantándose, mirando a su alrededor. Muy bien, estoy sin el Silmaril y en medio de la nada sin civilización aparente. Bueno, supongo que tendré que ver qué ha sido del mundo para así ponerme al día, pero hay algo que me intriga. ¿Por qué la boca me sabe a miel? Dice Mercer en sus pensamientos, antes de extender las alas y volar hacia el amanecer de este nuevo mundo desconocido para él.